es el susurro del Espíritu Santo en nuestro interior. Hay una historia preciosa donde un profeta llamado Elías, el profeta del fuego, tiene un momento de depresión. Y dice la Biblia que por una amenaza de muerte, después de 3 años siendo un superviviente en una tensión terrible que le drenó emocionalmente, tuvo un colapso, una crisis, y se fue al monte de Dios, a Horeb, pidiéndole a Dios: Dios, mátame. Si alguna vez has tenido pensamientos suicidas, tranquilos que hasta el gran profeta Elías tuvo pensamientos suicidas. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios lo dio de comer. Le dijo: descansa. Y mientras estaba en esa cueva, Dios esperó el momento en el cual Elías, que estaba agotado y por eso quería morir, estaba listo para escuchar su voz. Y dice que ese profeta que estaba deseando morir, vio que a las afueras de la cueva de repente hubo un fuego, como una llamarada increíble, pero Dios no estaba ahí. Después vio un viento impetuoso que movía la roca y las partía, pero Dios no estaba ahí. Y luego hubo un terremoto que empezó a abrir la montaña, pero Dios no estaba ahí. Y es interesante porque el texto no dice esas 3 cosas por casualidad, porque ese fue el mismo monte donde siglos antes Dios se presentó a Moisés y a todo el pueblo de Dios y les dio la ley, y se manifestó en viento terrible, fuego terrible, terremoto terrible. En Horeb Dios hablaba de esa manera terrible y asombrosa, pero en esta ocasión Dios no estaba hablando así. Dice que entonces Elías escuchó un silbido apacible. Otras versiones dicen que escuchó un susurro, y entonces descubrió que la voz de Dios estaba ahí, en el susurro. Y yo me he estado preguntando, ¿por qué aquel hombre deprimido que tenía ganas de morir, pensamientos suicidas, no escuchó a Dios en un terremoto, en un fuego, en un viento, sino que lo escuchó en un susurro? Porque el susurro es una invitación a la intimidad. Si tú me susurras para que yo te escuche, lo que tengo que hacer es acercarme a ti. Tengo que inclinarme para escuchar lo que estás diciendo. Dios estaba susurrando a Elías porque Elías no necesitaba el Dios del fuego, del viento y del terremoto. Ya lo había conocido, pero ahora estaba roto por dentro. Necesitaba el Dios que estaba cerca. No el Dios sorprendente que hacía conmover una montaña, no, el Dios que susurra. Como un bebé cuando está abrumado. Perdonadme si hablo de bebés, voy a tener uno dentro de un mes. En ese estrés del bebé, la manera de calmarlo no es gritarle, es susurrarle. ¿Y por qué susurramos a un bebé? Porque lo tenemos abrazado y cerca de nuestro corazón. Y cuando lo tienes tan cerca, no necesitas gritar, solo necesitas susurrar. ¿Por qué razón Dios nos susurra internamente? Porque desde que Cristo murió en la cruz, se rompió toda la distancia de separación que teníamos con Dios. Antes Dios tenía que hablar de esas maneras abrumadoras y sorprendentes, y todavía lo hace. Pero cuando Él abrió el camino en la cruz para una unión con Él, Él nos envió su Espíritu y lo metió dentro de nuestras entrañas. Por eso el susurro de la voz de Dios es la manera habitual en la cual escuchamos a Dios, porque ya Dios no está fuera de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Y como está tan dentro de nosotros, Él no necesita gritar, Él solo necesita susurrar. Y ese susurro divino, y perdonadme si me emociono porque realmente esto es hermoso, es una invitación a tener intimidad con Dios. Lo que pasa es que no podemos escuchar el susurro si no nos inclinamos. Y quiero hablarte justamente de ese susurro divino, que son como
notificaciones divinas que vienen a tu mente. ¿Alguna vez has recibido una notificación en tu smartphone? ¿Cuántos habéis recibido una notificación en vuestro smartphone? Esas notificaciones vienen de algún lugar, entran en tu smartphone y de manera espontánea, ¡pum!, te saltan. Muy bien, el susurro del Espíritu Santo en nosotros viene como una notificación divina a nuestra mente. A ver si explico esto. En nuestra mente, cierra los ojos un momentito. Ahora di en tu mente, hola, ¿cómo estás? Pero dilo en tu mente, no con tus palabras. Dilo, hola, ¿cómo estás? En tu mente. ¿Has escuchado tu propia voz en tu mente? Levantad la mano los que habéis escuchado la propia voz, pero no era audible, pero la has escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu mente, tu propia voz tiene un sonido silencioso. Vamos a decirlo así, parece una contradicción, pero tú escuchas tu voz, es en tus pensamientos, la escuchas. No es audible, pero es tu voz. Muy bien, cuando el Espíritu Santo se metió dentro de ti y te convertiste en la ovejita del buen pastor, ahora tienes una voz hablándote dentro. Algunos dirían, eso es esquizofrenia. No es esquizofrenia, es la voz del Espíritu Santo. Ahora, es muy parecida a la voz interior que tú tienes. Por eso a veces es difícil de identificar. Es como una notificación que tú intuyes que no viene de tus pensamientos, sino que viene de otro origen, es un origen divino. Y distinguir el origen es lo difícil en escuchar la voz de Dios. Yo digo que esa voz divina son como pensamientos espontáneos que vienen a nuestra mente en forma de voz silenciosa, imágenes, versículos bíblicos, impresiones, y es como que tú lo tienes aquí y dices, esto no es la voz de mi ego, de mi yo, esta es una voz diferente, es la voz de Dios. Y esa voz utiliza, atención a esto, tus recursos mentales, lo que has visto, lo que has leído, lo que conoces, para darte un mensaje. Es decir, esa voz utiliza los recursos de tu imaginación, de tus recuerdos, de tus conocimientos para comunicarse contigo. Hay al menos 4 formas en las cuales escuchamos esa voz de Dios dentro de nosotros, ese susurro. ¿Habéis oído alguna vez los 5 lenguajes del amor? Pues hay 4 lenguajes, al menos, no lo cerramos, pero hay 4 lenguajes de la voz interior. Están los que ven, los que oyen, los que sienten y los que saben. Lo voy a volver a decir. Están los que ven, los que oyen, los que sienten y los que saben. Todos podemos escuchar de estas 4 maneras, pero generalmente, como en los 5 lenguajes del amor, hay una que es tu manera. Entonces, hay una manera en la cual Dios habitualmente te habla. O lo ves en tu mente, o lo oyes en tu mente, o lo sientes en tu mente, o lo sabes en tu mente. Y lo interesante es que cada uno de los que estamos aquí, aunque podemos escuchar esa voz de las 4 maneras, siempre hay una que es como la que se manifiesta más. Por ejemplo, lo que a mí me suele pasar cuando oro por alguien es que tengo mis ojos cerrados, que es algo que ayuda para concentrarme en la voz, y de repente veo una imagen en mi mente. Y esa imagen es un mensaje para la persona con la que estoy orando. ¿Siempre doy en el blanco? No, porque es un arte y una disciplina aprender a interpretar la voz que viene con una imagen, que es un recurso que yo tengo en mi mente, pero tengo que saber interpretar también lo que estoy viendo. Pero nosotros podemos tener esa habilidad y la podemos entrenar. Ahora voy a pedir ayuda al pianista porque vamos a hacer unos ejercicios prácticos y luego vamos a orar unos por otros. ¿Está bien? En el texto que hemos leído acerca de la voz del pastor,
que dice que Jesús es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas, la gran pregunta en el aire es, bueno, ¿pero realmente una oveja entiende el lenguaje de un pastor? Seamos claros, el lenguaje de un pastor es un lenguaje humano, es sofisticado, tiene sintaxis, gramática, unión de palabras, verbos, sustantivos, y una oveja no puede entender las palabras de su pastor. No las entiende. Es decir, no puede entender la conjugación de los verbos, el significado, ni cómo las letras al unirse hacen sonidos. Eso la oveja no puede entenderlo porque su capacidad mental es inferior a la capacidad de su pastor. Con Dios pasa lo mismo. Dios es un ser divino y su lenguaje es superior a nuestro lenguaje. Y nosotros somos seres mortales que en comparación con Dios somos como esas ovejas frente a ese pastor. No podemos entender todo el lenguaje de Dios porque Dios es Dios y tú eres un simple mortal. Y dices, bueno, Itiel, entonces te estás contradiciendo porque dices que sí podemos escuchar la voz de Dios y sin embargo ahora nos estás diciendo que no podemos entenderlo todo. Y sí, esa es la tensión. Podemos escuchar la voz de Dios, pero no podemos entenderlo todo porque es un misterio Dios. Dios es Dios y tú y yo simples mortales. Pero os voy a decir lo que una oveja sí puede hacer. Una oveja puede reconocer el timbre de la voz de su pastor, puede interpretar el tono de la voz de su pastor y puede responder en armonía a la voz de su pastor. 3 cosas que una oveja sí puede hacer: reconocer el timbre, interpretar el tono y responder en armonía. 3 cosas que tú y yo sí podemos hacer con el Dios que nos habla: reconocer el timbre, interpretar el tono y responder en armonía. Yo no sé mucho de ovejas, pero mi familia ha tenido perros. Y buscando la capacidad de entendimiento de un perro, dicen que los perros promedio pueden interpretar unas 100 palabras de su amo, 100. Pero esas 100 palabras no es que el perro las entienda, sino que las asocia con comandos. Por eso cuando tú le dices al perro, siéntate, o le dices, niénane, para el perro es igual. Porque no entiende siéntate o niéntate, entiende el timbre, eres tú quien le habla, su dueño, y entiende el tono. Siéntate se asocia con una orden de que él se siente. Y eso nos pasa a nosotros con Dios. No podemos entender todo su lenguaje, pero sí podemos identificar su timbre, es Dios quien habla, su tono, está intentando decirnos algo en una dirección, y podemos responder en armonía. Le he pedido al pianista que nos ayude porque quiero demostraros que en el lenguaje musical todos nosotros tenemos la capacidad de entender timbre, tono y responder en armonía. No somos músicos, ni sabemos todo lo que él sabe, no sabemos solfeo, pero podemos identificar el timbre, el tono y responder en armonía. Dios es un pianista divino. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos primero a ver si somos capaces de identificar el timbre del piano, es decir, cómo suena el piano, si podemos identificar el piano entre otros instrumentos. Cerrad vuestros ojos y vamos a tocar 3 instrumentos. Vamos a ver si con los ojos cerrados tenéis la capacidad de distinguir cuál es el piano. Primer instrumento. No hagáis trampas, ojos cerrados. Hasta ahí. ¿Cuántos creen que ha sido el piano? Levanten la mano. Vale, nadie ha levantado la mano. Vamos a ver si este segundo instrumento es el piano.
Levanta la mano si crees que es el piano. Nadie está levantando la mano, menos mal. Vamos a ver si el tercero es el piano. Levanta la mano si crees que está sonando el piano. Abre tus ojos y sorpresa, es el piano. ¿Por qué entre tres sonidos de tres instrumentos tú has sabido identificar cuál era el piano? Porque conoces el timbre, es decir, conoces a qué suena el piano. ¿Y por qué lo conoces? Porque ya lo has escuchado antes, porque te has identificado con el piano en otras ocasiones, lo has tocado, has visto cómo suena, entonces has desarrollado un conocimiento de cómo suena el piano, su timbre. El timbre en Dios es su carácter. Es decir, ¿suena a Dios lo que estás escuchando en el susurro de tu mente? ¿Suena a su carácter? Porque Dios suena de una manera determinada y siempre suena según su carácter, como Él es. Una batería suena como una batería, una guitarra suena como una guitarra, un piano suena como un piano. Dios suena como Dios. Dios tiene un timbre y ese timbre es su carácter. Y la pregunta es, ¿y cómo yo conozco el carácter de Dios? Siendo un estudiante de este libro. No puedes crecer en el arte de escuchar la voz de Dios si no lees todos los años tu Biblia sin parar. Porque en la Biblia se revela el carácter de Dios, su timbre. Yo recuerdo conversaciones con personas que de repente me dicen, creo, porque eso es una buena manera de abordar el tema de escuchar la voz de Dios, creo que estoy escuchando a Dios que me está diciendo algo. Y yo le pregunto, ¿y qué crees que te está diciendo? Y me dice, creo que me está diciendo que perdone al que me hizo daño. ¿Y sabes qué respondo yo? Eso suena a Dios. ¿Y por qué yo sé que suena a Dios? Porque yo conozco su timbre, su carácter, porque he leído este libro y yo sé lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta a Dios, lo que ama a Dios, lo que odia a Dios, lo que emociona a Dios, lo que enfurece a Dios, porque este libro me revela su carácter. Yo no puedo identificar si esa voz que estoy escuchando en mi mente es Dios o no es Dios si no estudio la Biblia, porque en la Biblia identifico el timbre. Y algo que la voz de Dios siempre hace en nuestro interior es confirmar lo que la Biblia ya ha dicho de alguna manera. Nunca, jamás la voz de Dios en tu interior contradice a algo que ya Él haya dicho en la Biblia. Jamás. Por ejemplo, una muchachita se acercó a mí y me dijo, Itiel, siento que Dios me está diciendo que tengo que salir con ese hombre. Digo, bueno, ¿y quién es ese hombre? Bueno, es un hombre casado, pero la verdad es que tiene un matrimonio muy desastroso porque su esposa es una bruja y fue un error y le obligaron a casarse, y siento que Dios me ha conectado con él porque cuando estoy con él y él conmigo sentimos que podemos servir a Dios mejor. Y dije, querida, eso no suena a Dios, suena más bien al chamuco. Suena a Satanás, suena al del otro equipo. Porque el Dios que yo conozco jamás va a contradecir lo que Él ha dicho. Y ha dicho que un matrimonio es santo y la infidelidad, el adulterio, es pecado. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Muy bien, entonces la voz que suena en nuestro interior tiene un timbre. ¿Se parece al Dios de la Biblia? Ahora, hablemos del tono. Porque en el piano también podemos distinguir no solo un timbre, sino una tonalidad. Por ejemplo, yo no sé de música, tú sí sabes de música. Yo no sé qué nota es esta, ni qué nota es esta, ni qué nota es esta. ¿Lo sabes tú? Algunos aquí sí, pero la mayoría, como yo, no saben solfeo y no saben tocar el piano.
pero que no sepamos el lenguaje musical nos hace incapacitados para entender el tono. El tono es algo que todos podemos entender. Por ejemplo, hazme una melodía alegre. ¿Quién se siente un poco como con ganas de bailar, no? ¿Sabes de solfeo? No, pero sabes interpretar un tono. Hazme una melodía triste. Esto es demasiado triste, la verdad. Ay, estoy recordando Titanic. Vale, hazme una melodía en tono misterioso. ¡Wow! O sea, ¿todos estáis sintiendo lo mismo que yo? ¿Pero sabéis música? ¿Me podéis decir las notas que ha tocado? ¿La combinación de acordes? ¿Pero por qué sabéis que lo primero tiene un tono alegre, el segundo un tono triste, el tercero un tono de misterio? Porque dentro de nosotros hemos sido diseñados para interpretar la música, su tonalidad. Pues dentro de nosotros también hemos sido diseñados para interpretar el tono de la voz de Dios. Mira, quizá no sabemos lo que Dios exactamente está diciendo, pero podemos interpretar el tono. Yo recuerdo a esos perrillos de mi familia, si tú les decías, te voy a matar, te voy a tirar en la basura, mi amor, y te voy a sacar las tripas. El perro hacía, le estoy diciendo algo malo, pero con un tono de amor. Y sin embargo, si les decías, te amo con todo mi corazón, te espachurraría porque te quiero, ¿qué hace el perro? Le estoy diciendo cosas bonitas, pero el tono es violento. Entonces, el perro no sabe qué le estoy diciendo. No sabe el significado de las palabras. Pero ¿qué interpreta? ¿Qué interpreta? El tono. Él sabe que hay un tono cuando le llamas para comer. Sabe que hay un tono cuando le adviertes de un peligro. Sabe que hay un tono cuando lo estás corrigiendo. Sabe que hay un tono cuando le estás amando. Y con Dios también podemos identificar la tonalidad de su voz. La tonalidad de su voz. Quizás no sabemos exactamente qué está diciendo, pero podemos interpretar, suena como que Dios me está advirtiendo. Suena como que Dios está triste por esto que he hecho. Suena como que Dios está feliz por esto que he hecho. Suena como que Dios me está inquietando para que haga algo. Todos tenemos la capacidad, quizá no de interpretar el mensaje, porque es muy complejo. Él es Dios y tú eres un humano, pero el tono te dice algo. ¿A qué suena lo que Dios te está diciendo? Eso es súper importante, la tonalidad de lo que Dios dice. Y finalmente la armonía. Por ejemplo, si el músico toca una canción alegre, toca la canción alegre. Y yo lloro, tócame la canción triste. ¡Woohoo! ¡Wah! ¿Qué está pasando conmigo? Estoy desarmonizado. De hecho, si queréis que lo pruebe más, toca la de Titanic. ¿Estoy en tono? ¿Estoy armonizando? No. Que me emociono y lloro. Entonces, lo más triste de escuchar la voz de Dios es que no respondamos en armonía. De hecho, puede ser que hoy, ahora mismo, Dios te esté hablando y te esté diciendo algo tan hermoso como: anhelo tener una conversación contigo, y tú te estés aburriendo. Imagínate que hoy Dios te está diciendo: quiero conversar contigo porque tú eres mi oveja y mis ovejas escuchan mi voz.
que es lo más emocionante que podemos hacer, comunicarnos con el Creador, y tú estés pensando en irte a comer una hamburguesa. Eso es lo que nos pasa con la voz de Dios, que Él no va a tocar melodías para nosotros si nosotros somos apáticos a lo que Él toca. Si cuando Él está tocando algo triste, nosotros nos ponemos Netflix para entretenernos y no nos alineamos con la tristeza de Dios, que quizás es una tristeza por nuestro pecado, o por la injusticia en el mundo, o por algo, Dios dice, te toco una canción triste y no lloras conmigo. Y de repente Dios te está tocando una melodía alegre porque quiere que bailes, porque Él está disfrutando de la relación contigo, y tú estás triste porque no estás ganando todo el dinero que te gustaría ganar. Y Dios dice, ya, pero me tienes a mí, y Él está feliz y se está comunicando contigo, pero tu corazón está triste porque te falta dinero, no ganas tanto como te gustaría. Dios quiere hablarnos, pero si no respondemos en armonía a lo que Él está diciendo, Él no nos va a hablar tanto como podría hablarnos. Si no obedecemos, si no tenemos una respuesta armónica a lo que Él nos está diciendo, Él dice, ¿para qué te voy a tocar una canción triste si no lloras conmigo? ¿Para qué te voy a tocar una canción alegre si no bailas conmigo? Lo peor en la iglesia en España es la apatía. Podemos escuchar sermones increíbles. Tenemos uno de los mejores predicadores de España, que es John, que cada vez trae una palabra, y a veces nuestra tendencia es, hoy quizá no ha estado tan fino John. O sí, pues la verdad que hoy sí me ha gustado John. Es que no se trata de John. Cuando John o yo o Andrés o Tim abrimos la Escritura, Dios habla en esta iglesia. Dios habla, está hablando, trae un mensaje. Y no estamos valorando si te gusta más o no, o menos el estilo de un predicador. Es, ¿respondemos a lo que Dios está hablando? Porque si Él está tocando una melodía, pero nuestra respuesta es apática, hay algo mal en nosotros. Muy bien, ahora hacemos el último ejercicio y vamos a terminar. ¿Podemos escuchar la voz de Dios a pesar de que haya tanto ruido? Vamos a hacer algo. El piano va a sonar y todos en la sala vamos a empezar a hacer ruidos con cosas. ¿Está bien? Podemos empezar a decir palabras, hacemos sonidos de gatos, de perros, movemos las sillas. A la de 3, ¿está bien? Subid del piano. Vamos a ver si entre tanto ruido podemos identificar. 1, 2 y 3. Vamos, ruido. Es interesante, ¿verdad? ¿Estaba siendo tocado el piano? Sí. ¿Pero costaba escucharlo? Sí. ¿Por qué? Porque había demasiado ruido. En nuestras mentes hay demasiado ruido. Por esa razón, a la hora de escuchar la voz interior y discernir su timbre, poder interpretar su tono y responder en armonía, tenemos que desarrollar la difícil disciplina de hacer silencio en la mente y prestar atención. Cuando Moisés, pónmelo en la pantalla, tuvo el encuentro con Dios en aquella zarza ardiente, dice el texto, ese es Elías, la otra, dice el texto que había una zarza que ardía en el desierto. Ahora, decidme una cosa, en el desierto, como es un lugar seco, ¿tú crees que es raro que se encienda una chispa y se prenda una zarza? No es raro. Moisés ya había visto cientos de zarzas ardientes. Pero ¿por qué Moisés sabía que esa zarza ardiente era diferente? Porque no se consumía.
Eso es lo que la hacía diferente. La cuestión es, ¿cuánto tiempo tuvo que estar Moisés observando para darse cuenta de que la zarza que ardía no se consumía? Tuvo que estar minutos observando. Si él hubiese estado distraído con su smartphone, con la mente pensando constantemente en sus acciones o en los mensajes de WhatsApp o en que tiene que hacer esto o que tiene que hacer lo otro, no hubiese prestado atención al detalle de que había una zarza que ardía pero no se consumía. Es decir, la clave en la historia es que Moisés estaba presente. No, pero todos estamos presentes en la sala. No. Hay personas que ahora mismo están en su pasado. Y hay personas que ahora mismo están en su futuro, mentalmente. ¿Pero estás presente en el presente? Porque Dios no habla en el pasado, no habla en el futuro, habla en el presente. Cuando tú te concentras y hay mucho ruido a tu alrededor y tú vas empezando a apagar esos ruidos en tu mente, te conectas con una voz que te está hablando en ese momento. Es un poco extraño hablar de esto, pero es la voz de Dios en el ahora. Si tú tienes siempre tu mente divagando en cosas del pasado o en cosas del futuro, tu mente no está atenta a la hora. Y donde Dios habla es en el ahora. En el presente está la presencia. Por eso se llama presencia, porque es un regalo en el presente.